Buen día, chicos. Vamos a continuar con el trabajo que empezamos. Hoy vamos a trabajar el capítulo del yo y el ello, el cual es una continuación del de la conciencia y el inconsciente. Básicamente lo que empieza planteando Freud es que una vez que ha encontrado la estructura del yo y se ha dado cuenta que el yo tiene varias funciones que son inconscientes, eh, debe preocuparse quiere preocuparse por estudiar esta estructura psíquica. Eh, y hasta ahora solo tenía las herramientas para estudiar lo inconsciente a partir de su diferenciación de la conciencia, pero se da cuenta que para abordar el tema del yo, esta diferenciación es limitada. Así que primero pretende seguir diferenciando en otros aspectos lo inconsciente de la conciencia. ¿Sí? Entre otras cosas porque sabe que para poder dar cuenta de los aspectos inconscientes del yo, también necesita de la conciencia. Eh, Recordemos entonces que para Freud el psiquismo está constituido por tres instancias o tres cualidades psíquicas: la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. Lo que nos va a mostrar Freud entonces es que eh, estas tres instancias no solo se diferencian en su relación con la conciencia, sino que también están diferenciadas por la forma de representar que tiene cada uno en sus procesos de pensamiento. De tal manera que el preconsciente, que es el más próximo a la conciencia, digo que el inconsciente, que es el más lejano de la conciencia, está poblado por unas cosas que vamos a llamar representaciones de cosas. Son en sí mismas las sensaciones y emociones eh, sin nombre que hemos experimentado a lo largo de la vida y que principalmente se constituyen desde la primera infancia. ¿Sí? A diferencia en el preconsciente, donde lo que vamos a encontrar son las representaciones de palabras, ¿sí? Es decir, las palabras de las cosas, como nombramos a los elementos, como mamá, el pecho, papá, odio, amor, entre todas las palabras que tenemos. ¿Sí? Lo que va a explicar Freud es que para que algo sea consciente, pues va a necesitar primero una representación de palabra, y para que algo pueda pasar del inconsciente a la conciencia, pues primero ha de venir preconsciente. Y esto lo hace enganchando las representaciones de cosa con las representaciones de palabra. ¿Sí? Básicamente, las cosas, esas sensaciones y emociones que no tienen palabras, cuando trabajamos en la terapia, les proporcionamos una representación mental de palabra que las hace susceptible de llegar a la conciencia en forma de un pensamiento, por ejemplo, o de una idea, que puede ser expresada o no. Eh, entonces, Freud nos va a explicar que la conciencia funciona al comienzo vinculada o forma un sistema junto a la percepción. Es decir, que aquello que de lo que somos conscientes, de lo que podemos dar cuenta, es lo que podemos percibir tanto externo, o sea, del mundo externo, como del mundo interno. ¿Sí? De ahí que los recuerdos más cercanos, o sea, las huellas némicas, eh, estén contiguas al sistema perceptual consciente. ¿Sí? Por otra parte, nos va a explicar que, dado que el preconsciente está constituido básicamente por las representaciones de palabra, los recuerdos que están en el preconsciente son más que todo de palabras oídas. ¿Sí? En el caso, pues, de las personas hablantes, digamos, que puede ser diferente en el caso de sordomudos, donde seguramente lo que habitan son los símbolos visuales con los que representan en sus medios de comunicación. Eh, a diferencia del inconsciente, que sí es predominantemente visual y es un pensamiento en imágenes. ¿Listo? Eso, digamos, en el tipo, en la forma en que se dan las representaciones mentales, que va a ser diferente a
cómo se expresan las sensaciones en el inconsciente y la conciencia. Es decir, que las sensaciones, a diferencia de las representaciones mentales, no necesitan pasar por el preconsciente, sino que las sensaciones inconscientes se hacen conscientes automáticamente. Es decir, una persona puede sentirse angustiada o con rabia y digamos que eso no tiene que mediar por la palabra, ¿sí? Otra cosa es que para poder saber exactamente qué uno está sintiendo debe ligarle una representación de palabras, pero en ese caso ya no estaríamos hablando de la percepción de la sensación, sino de la representación mental que tiene esa sensación. Es decir, ya estaríamos hablando del primer caso. De ahí entonces que Freud plantea que el yo es una estructura que parte del sistema perceptual consciente, en donde se incluyen los contenidos preconscientes y que tiene una parte también inconsciente, ¿cierto? Una estructura importante que tiene muchas funciones que son inconscientes y de la cual se va a desprender de él un ello psíquico, ¿sí? Que es la estructura, digamos, que está descendida, que habíamos hablado en las diapositivas anteriores, ¿sí? Ese ello psíquico es en su mayoría inconsciente. Una parte de él es lo inconsciente reprimido, aunque no todo lo inconsciente del ello es reprimido, sino solo una pequeña porción. Y que es importante notar que el yo y el ello confluyen, digamos, no están separados tajantemente, sino que incluso en la parte inconsciente de las dos estructuras se unen. A la larga el ello es una parte también del yo del sujeto. El ello entonces es las pasiones que tiene el sujeto, sus deseos, sus pulsiones, sus necesidades, mientras que el yo es el juicio, la razón, quien decide la motilidad o no. Por otra parte, el yo no solo es una estructura que cumple esas funciones, sino que además, ante todo, el yo es una representación del cuerpo. Él mismo es una superficie del cuerpo, digamos que para Freud el yo es ante todo un yo corporal y es la representación que tenemos de nosotros mismos. En psicoanálisis hay una discusión al respecto y hoy en día a esa característica del yo dejó de atribuírsela al yo y ahora se conoce con el nombre del self o el sí mismo, ¿listo? A la representación del yo como totalidad de la personalidad o del cuerpo del sujeto. De manera que podríamos diferenciar el yo de la estructura del self. El yo como aquel que ejerce esas funciones de juicio, de la razón, del gobierno de la motilidad, obviamente de los mecanismos de defensa, como se había dicho anteriormente, y por otro lado el del yo como una representación del cuerpo al que mejor deberíamos llamarle el self. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Estamos en contacto.